Coricancha. El Coricancha en Cusco, originalmente llamado Inti Cancha, que significa Templo del Sol, fue el templo más importante del Imperio Inca. Las paredes y los pisos estaban cubiertos de láminas de oro macizo y el patio estaba lleno de estatuas doradas. Fue parcialmente desmantelada por los conquistadores que construyeron la iglesia cristiana de Santo Domingo sobre las ruinas. Los principales terremotos han dañado severamente la iglesia, pero los muros de piedra incas, construidos con enormes bloques de piedra entrelazados, aún se mantienen en pie gracias a la sofisticada mampostería de piedra de los incas. El noveno gobernante del Inca Pachacuti es quien inicia la construcción de Coricancha, con el propósito de rendir culto y homenaje a todas sus deidades. En Coricancha residían los más expertos sacerdotes, los huillajumos, los astrónomos y por supuesto el Inca. Coricancha. En el léxico castellano, Cori significa oro y cancha cercado. Se traduciría un lugar cercado de oro. Ahora, con todas las construcciones que vemos en la parte de arriba que son de época virreinal, se llama ya también como Templo de Santo Domingo, ¿no? Ya no era Coricancha, algunos así lo conocen, ¿no? En este lugar se han edificado aposentos a cada uno de sus divinidades, al arco iris, al rayo, a las estrellas, a la luna y al sol. El cronista inca Garcilaso de la Vega dice que hubo 5 fuentes de agua en Coricancha, ¿no? Que uno de ellos posiblemente estaba aquí, había uno en el medio, ¿no? Entonces pasaba por aquí. Hoy en nuestros tiempos modernos, Coricancha duerme en el pasado y la historia, herederos de una maravillosa cultura y monumento arqueológico. Sacsayhuamán, Cusco, Perú. El monumento arqueológico más misteriosa y enigmática de las Américas. Durante siglos, los investigadores de esta maravilla arqueológica se han preguntado, ¿quiénes fueron los hombres que edificaron este monstruoso monumento arqueológico? ¿Y cómo lo hicieron? Con piedras que pesan toneladas, que desafían a las explicaciones convencionales. Son muy sorprendentes los muros construidos en las 3 cercas. ¿Qué poderoso genio constructor pudo hacer esto? ¿Qué técnicas pudieron aplicar para hacer estas asombrosas obras? La joya de la civilización inca, Sacsayhuamán. La misteriosa construcción arquitectónica se halla a 2 kilómetros de la ciudad de Cusco. Fue construido durante 70 años aproximadamente. Es Pachacuti Inca, que inicia haciendo traer bloques de piedra al lugar donde se construiría la segunda Casa del Sol. Y su hijo Tupac Yupanqui, el 10º gobernante inca, al recordarse que su padre había urbanizado la ciudad de Cusco en forma de puma y que le faltaba su cabeza. Entonces, al recordarse ese momento, que su padre le dijo, más que un hijo mío lo concluya. Pues para cumplir el mandato de su padre, ordena que viniesen desde las provincias más de 20.000 hombres para la construcción de Sacsayhuamán. Pero ¿cuál fue el propósito de este yacimiento arquitectónico? Con muros zigzagueantes que parecen simbolizar algo, con torreones, con rocas labradas tan a perfección, accesos que conducen al corazón de esta maravilla construido por los incas, y unos laberintos que conducen al misterio de su pasado. 3 misteriosos muros zigzagueantes destacan en el corazón de Sacsayhuamán, los restos de una civilización inca. Estos 3 muros en forma de zigzag representan la cabeza jaspeada del puma, el animal más sagrado de los incas. Y otros hipotizan que sería la representación del rayo, lo cual, haciendo análisis comparativo con los ceramios y textiles incas,
No se ha evidenciado la representación del rayo en ese sentido, o se sabe cómo se representaban los fenómenos naturales. Lo que sí es evidente, estas tres cercas configuran la cabeza jaspeada del puma. Ahora, resulta muy difícil comprender cómo hicieron, hace 500 años antes de la invención de la rueda. Los incas levantaron esta colosal obra, que en la actualidad sigue dejando perplejo a todo el mundo. ¿Y cómo era posible transportar los bloques tan pesados encima de otros? Los incas emplearon una técnica muy fácil, o cualquier otra sociedad emplearía en su época. Pero lo que llama más la atención son los bloques de piedras más grandes de las esquinas de la primera cerca, que sirvieron como columnas y manteniendo un sismo resistente a la arquitectura de Sacsayhuamán. Pero muchos se preguntan cómo han sido posibles transportarlos, estas tan gigantescas bloques de piedra. La respuesta está en el mismo sitio. Muchos de los bloques como esta no era necesario transportarlas, porque ya yacían en el lugar, solo que se necesitó acomodarlos. Uno de los más asombrosos es el bloque de piedra que llega a pesar 28 toneladas. Impresionantes conocimientos empleados por los incas, que hoy en la actualidad nos siguen sorprendiendo con su tecnología. Es increíble y complicado de explicar cada uno de los misterios de Sacsayhuamán. Ahora, las crónicas escritas en el siglo XVI y XVII nos revelan algo interesante. Dicen que pasando aquellas tres cercas, habían tres torreones grandes con sus ventanas que miraban a la ciudad. ¿Pero por qué? Actualmente no podemos apreciar esos tres torreones. Que el principal se llamaba Muyucmarca, y otros que estaban cerca, Paucarmarca y Sayacmarca. Ahora, las excavaciones arqueológicas de Sacsayhuamán demuestran los cimientos de esas construcciones. No solo eran mitos o leyendas escritos por las crónicas, eran una realidad. ¿Pero qué pasó? ¿Qué sucedió con esas construcciones? Cuando llegaron los primeros conquistadores españoles, destruyeron todo, con el propósito de evangelizar. Con sus piedras que estaban edificados, se edificaron otros templos. Hoy solo quedan ruinas y solo cimientos de aquellas construcciones que fueron una maravilla. Pero en este episodio viajaremos en el tiempo y retrocederemos en la historia hasta la rebelión de Manco Inca, cuando se dio la batalla más sangrienta en contra de los españoles. Uno de los soldados más valerosos, viendo la total perdición de este enfrentamiento, se lanzó del torreón más alto para no caer en las manos de los españoles, pero sin antes, con un tiro de honda, herirlo de muerte a Hernando Pizarro. Aunque Sacsayhuamán es famoso por tener una construcción megalítica, tan espectaculares hallazgos que cambiaron nuestra forma de ver Sacsayhuamán. Los arquitectos que edificaron estas construcciones hicieron con un solo propósito, de que su obra tan maestra perduraría eternamente sólida y mostrar la grandeza de su pueblo. Entonces, la segunda Casa del Sol de Sacsayhuamán, aparte de complementar con el diseño arquitectónico de la ciudad de Cusco, también era una huaca multifuncional. Hoy, duerme en el pasado y la historia. Choquequirao. Sentado en la frontera de Cusco y Apurímac, Choquequirao, que significa cuna de oro, se encuentra a 3.085 metros sobre el nivel del mar. Las ruinas incas contienen una configuración de escalera compuesta por 180 andenes. Construido en un sitio completamente diferente al de Machu Picchu, Choquequirao es mucho más grande en el área. Solo se puede viajar a Choquequirao a pie o a caballo y como tal se visita con mucha menos frecuencia que Machu Picchu.
Sin el beneficio de las ruedas, el viaje Choquequirao desde Cachora puede durar hasta 4 días. En el corazón del territorio peruano yace el sitio arqueológico de Pucapucara. Ubicado a 3.850 metros sobre el nivel del mar, a 7 kilómetros de la ciudad de Cusco, en la carretera Cusco-Pisac. Los equinoccios son marcadores de nuevos ciclos, donde la noche y el día duran lo mismo. En su calendario agrícola de los incas, marcaba el inicio de las cosechas. La astronomía inca es uno de los temas más investigados durante los últimos años. La joya de la maravilla de los incas. ¿Cuál fue el propósito de esta edificación? ¿Solamente era para observación astronómica? ¿O tenía otros propósitos? Ahora, teniendo todas las vistas panorámicas, entendemos y analizamos. Y por ahí aparece un camino. Se ve un camino que pasa por el lugar. Era el camino a uno de los 4 suyos, al antisuyo, a la selva. Entonces, el propósito de este yacimiento era de controlar a las personas que venían a la ciudad de Cusco. En el corazón de esta obra arquitectónica se observan varias callancas que servían como alojamiento para los caminantes. Quedarse una noche y continuar su rumbo al día siguiente. Se da la evidencia de la existencia iconográfica en sus muros de su arquitectura, como un oso andino, ucumari, y un pez, chalwa, configurados para embellecer la arquitectura inca y rendirles culto a los animales. La joya de la maravilla de la arquitectura inca, revaloremos y difundamos estos nuevos hallazgos. Siempre es muy interesante las nuevas investigaciones que se vienen desarrollando sobre este lugar. Pucapucara, o ya será un nombre moderno, por el uso de piedras rojizos que se utilizó en su arquitectura. Para sustentar el nombre verdadero de este yacimiento arqueológico, nos basaremos en los documentos del siglo XVI-XVII, escritos que dejaron los cronistas sobre la relación de seques y huacas, en los cuales no figura ese nombre Pucapucara, en vez de eso figura Tambo Machay. Este sitio arqueológico es el verdadero Tambo Machay, porque también cumplía la función de un tambo, y lo que actualmente conocemos como Tambo Machay sería su nombre original, Quinoapuquio. Tambo Machay. A 8 kilómetros de Cusco, Tambo Machay servía como un puesto militar junto con algunos otros puestos vecinos. Además, se cree que Tambo Machay servía como un lugar de limpieza para aquellos que entraban a la ciudad sagrada de Cusco. Hay 2 cascadas para bañarse, uno para hombres y otra para mujeres. Si llenas 2 botellas vacías de estas 2 cascadas diferentes, se llenan exactamente al mismo tiempo, un testimonio de la ingeniería del desvío de agua de los antiguos incas. Pisac, ciudad de andenes y torreones. El Valle Sagrado de los Incas es conocido a nivel mundial por albergar gran riqueza cultural y arquitectónica. Además, este valle tuvo una gran importancia al igual que la ciudad del Cusco, por su gran actividad agrícola que inicia en la ribera de los ríos hasta dominar la cima de las montañas. Pisac fue un ejemplo de ello. Se edificó sobre una montaña y muchos de sus sectores hacia el filo de grandes abismos. Se localiza en el ingreso al Valle Sagrado, en la provincia de Calca, a unos 32 kilómetros de la ciudad del Cusco. Fue un portento de tecnología agrícola que cumplió funciones ceremoniales y de control en este sector del valle. Existen 2 Pisac en el Valle Sagrado. El actual poblado de Pisac, que se localiza a 2.974 metros sobre el nivel del mar,
mientras que el otro, localizado por encima de los andenes en la cima de la montaña, es el complejo arqueológico, que se alza a 3.300 metros sobre el nivel del mar. El clima de Pisac es templado a lo largo del año, y al igual que la ciudad del Cusco y casi toda la región, tiene dos estaciones bien definidas. La temporada seca entre abril y octubre y la temporada de lluvias entre noviembre y marzo. Su temperatura, de acuerdo a la estación, oscila entre los 4 y 24 grados Celsius. Respecto al origen del nombre del lugar, según el historiador cusqueño Víctor Ángeles Vargas, Pisac deriva de la palabra quechua pisaca, que hace referencia a un ave extinta en esta zona, una perdiz cuya forma puede apreciarse en el sitio arqueológico desde el aire. Datos etnohistóricos sugieren que este sector del valle estuvo poblado por la etnia Ayarmaca y Pinagua, antes de los incas. Pisac fue mandada a construir en la época del Inca Pachacute y, según algunos historiadores, fue tomada como su hacienda o casa de campo. De lo que no queda duda es que Pisac fue uno de los primeros y más grandes productores de maíz del Imperio Inca, con hasta 4 clases de andenes en su construcción. Dentro de sus principales zonas arqueológicas podemos diferenciar las siguientes. Barrio de Intihuatana. Es el barrio central y el más sagrado, sede de templos y palacios con una mayor calidad arquitectónica, mayor belleza en sus muros y recintos más grandes en relación a otros sectores. Destaca el Intihuatana, un altar labrado en brecha volcánica que cumplió funciones astronómicas y religiosas. Sector Cayacasa. Es el barrio localizado a mayor altitud y el más grande. Cuenta con 36 recintos, 19 patios, pasajes, escalinatas, torreones, entre otros. En general, los edificios de este sector son de mampostería rústica. Se trataría de una ciudadela pre-inca, pero que fue reutilizada y readecuada por los incas. El cementerio inca o necrópolis. Localizado en el cerro Lingle y hacia el barranco, ubicamos Antanamarca, el mayor cementerio inca conocido, con más de 5.000 tumbas. Prácticamente todas fueron arrasadas por los conquistadores españoles a su llegada en el siglo XVI, debido a la costumbre de los incas por enterrar a sus muertos con sus objetos de valor. Barrio de Pisaca. Construido sobre la cima de un importante sector agrícola de más de 40 andenes que descienden hasta el río Chongo, este sector constituye uno de los más bellos por su diseño y orden estético, con sus más de 23 recintos. Torreones o pucarás. Pisac está rodeado por más de una veintena de torreones que vigilaban los caminos de acceso. Por su ubicación, Pisac controlaba este sector del valle y el acceso a la selva. En tiempos de guerra, estos torreones habrían servido de fortines. En síntesis, dentro del parque arqueológico de Pisac hallamos otros barrios, acueductos, caminos asociados a murallas y portadas, cauces hídricos canalizados, puentes y más. La extensión que abarca este grupo arqueológico es de 4.000 metros cuadrados. Por otro lado, otra de las cosas más llamativas de Pisac es el mercado tradicional, que se encuentra en el actual poblado de Pisac. Abarca la plaza principal y las calles aledañas. Aquí podremos ser testigos de un sinfín de artesanías, textiles, comida tradicional y productos nativos traídos desde comunidades altoandinas del Valle Sagrado. Pisac resulta ser toda una proeza de la ingeniería que desafía la naturaleza debido a su ubicación accidentada. Basta una sola mirada para ver el gran esfuerzo que debió haberles costado a los incas ocupar las montañas con interminables andenes y construir impresionantes sitios arqueológicos en sus cimas. Ollantaytambo, el último esplendor de la cultura inca. Situado en el Valle Sagrado de los Incas, a unos 71 kilómetros al noroeste de la ciudad del Cusco y a 40 de Machu Picchu, ubicamos Ollantaytambo. Esta ciudad inca se alza a 2.972 metros sobre el nivel del mar. Aquí hallamos uno de los mayores complejos arqueológicos del Perú, construido sobre un área aproximada de 600 hectáreas. Contiene complejos religiosos, astronómicos, administrativos, urbanos, ganaderos y agrícolas. Según algunos lingüistas, el nombre tiene origen aymara en la palabra Ullantawi, que significa lugar de observación desde lo alto. Sin embargo, otro significado muy aceptado es que el nombre es una palabra híbrida a causa del famoso drama Ollantay. Pachacútec fue quien mandó a construir este impresionante sitio inca. El pueblo, los palacios, los templos, las fuentes de agua y demás construcciones se incluyeron como parte de un complejo sistema defensivo.
en el que además se incorporó al río Urubamba y a las montañas del lugar. El enemigo en ese entonces provenía de Oriente, la etnia Anti, que provenía de la selva cusqueña. Ollantaytambo funcionó como un sitio estratégico para frenar su avance hacia la ciudad del Cusco. Generaciones más tarde, a la caída del Imperio Inca hacia 1536, Manco Inca utilizó Ollantaytambo como cuartel general y último bastión de defensa contra los españoles. Estos últimos se enfrentaron al sofisticado sistema de defensa del lugar, terminando replegados. La arquitectura de Ollantaytambo es comparable a la de Machu Picchu. Se pueden apreciar numerosos sectores. Entre ellos podemos destacar los siguientes. El Templo del Sol. En la actualidad solo pueden verse los restos de lo que fue un impresionante templo dedicado a esta deidad solar, elaborado con ciclópeos, bien tallados y ensamblados bloques de riolita rosada. Fue construido durante la extirpación de idolatrías y posteriormente sufrió más daños en sucesivos saqueos. Hoy quedan los 6 lienzos que conformaban la pared suroriental. Los andenes. Desde varios kilómetros antes de Ollantaytambo y hacia ambos márgenes del valle encontramos agrupamientos de andenes paralelos entre ellos que han transformado completamente el paisaje. En la zona denominada Patacancha hay un conjunto de terrazas que dominan el valle con sus 700 metros de profundidad. Puestos de vigilancia o torreones. Están situados en numerosas locaciones, en zonas muy altas. Estos lugares facilitaban el control y la transmisión de señales. Zona de Incamisama. Es una de las zonas que más llama la atención de los turistas por tratarse de 5 protuberancias labradas con mucha maestría en la roca misma. Tenían carácter religioso y astronómico. Otros sectores muy importantes a mencionar son la Plaza Mañayracay, también conocida como Cuichipunco, la Real Casa del Sol, el recinto de las 10 hornacinas y la portada monumental, el Tunupa o Huiracocha, el Baño de la Ñusta, las colcas o depósitos, entre otros. Frente a Ollantaytambo, a unos 6 kilómetros de distancia aproximadamente, ubicamos las canteras de Cachicata, el lugar de donde se traían las inmensas rocas para la construcción del sitio. Los tipos de material lítico empleado en Ollantaytambo fueron riolita, granito, brecha, andesita, piedra caliza e ignimbrita. Pero no todas ellas fueron halladas en estas canteras. Por otro lado, en el actual poblado de Ollantaytambo ubicamos un mercado artesanal y la estación de trenes para Machu Picchu. Ollantaytambo constituye una muestra intacta del diseño original de una ciudad inca. Es el remanente de una ciudad inca permanentemente habitada desde su formación. Por ello, Ollantaytambo es considerada una ciudad inca viviente. Las construcciones de Ollantaytambo son tan portentosas y de tal magnitud que algunas personas quieren creer que no es una obra humana. Ollantaytambo resulta ser una de las construcciones más bellas y sofisticadas que nos dejaron los incas. Machu Picchu, la enigmática ciudad perdida de los incas. Se encuentra ubicado en la ciudad imperial del Cusco, Perú. Su imponente y enigmática arquitectura fue edificada íntegramente en piedra sobre una escarpada montaña. Según muchos estudiosos, su nombre original habría sido Yactapata. Machu Picchu fue declarado Santuario Histórico Peruano en 1981. En 1983 ingresó a la lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Asimismo, en el año 2007 fue reconocida como una de las 7 maravillas del mundo. Se construyó a mediados del siglo XV, en los años 1438 y 1534. Bajo el mando del noveno Inca del Tahuantinsuyo, el Inca Pachacútec, principal responsable de la expansión incaica, y se supone que este fue una de sus residencias. Sin embargo, los trabajos habrían continuado con su sucesor e hijo, Tupac Yupanqui. Su
Su nombre significa montaña vieja y hace alusión al lugar donde se ubica a unos 2.453 metros sobre el nivel del mar, en un premonitorio rocoso entre Machu Picchu y Huayna Picchu. Está construida en la vertiente oriental de la cordillera del Vilcanota, en la cima de un cerro rodeado por el río Urubamba y una cadena montañosa a unos 80 kilómetros del Cusco, la capital del Tahuantinsuyo, aunque su función sigue siendo un misterio. Es un complejo urbano con edificaciones civiles y religiosas de gran lujo, como refugio de los más selectos de la aristocracia incaica. Sin embargo, algunas de sus mejores construcciones y el evidente carácter ceremonial demostrarían que ésta fue usada como un santuario religioso. Su estratégica situación geográfica fue elegida con admirable acierto, rodeado de profundos acantilados y alejado de la vista de extraños por una enmarañada selva. La ciudadela de Machu Picchu poseía la cualidad de tener una sola y angosta entrada, lo que permitía, en caso de un ataque sorpresivo, ser defendida por muy pocos guerreros. Se cree que la población en Machu Picchu fue entre 300 y 1000 habitantes, dividida en dos zonas. La primera por el pueblo, que se dedicaban a la agricultura, el cual es un vasto sistema de terrazas o andenes y canales de irrigación. En el segundo, donde se encontraban los templos más importantes, así como la recámara real, las casas de los nobles, el convento de las Vírgenes del Sol, y donde se realizaron las actividades de orden religioso. Entre ellos hay una enorme explanada, a modo de plaza. La ciudadela parece el centro de un anillo de montañas. Alberga más de 60 monumentos arqueológicos articulados mediante un complejo de caminos inca. Compuesto por palacios y templos, como son el Templo del Sol, el Templo del Cóndor, el de las Tres Ventanas. Tal vez la mayor atracción de Machu Picchu es el nivel de desarrollo tecnológico logrado por sus constructores en materia de arquitectura y trabajo en piedra, tan perfectamente juntas que es imposible deslizar una tarjeta de crédito o un alfiler entre ellas. La piedra más significativa es el Intihuatana o calendario solar, que permitía a los incas conocer con precisión las estaciones y el clima a lo largo del año. Sin embargo, muchos encuentran en Machu Picchu más que historia y antiguas tecnologías, también una energía y paz que rodea a todo el que llega y visita tan misterioso lugar. Se puede llegar a través de un tren, en bus o por la red de caminos inca. Un
complejo sistema vial de caminos prehispánicos que evidencia el alto grado tecnológico que alcanzó las civilizaciones andinas. Se han registrado 42 tramos que abarcan una extensión aproximada de 300 kilómetros. Estos caminos interconectan con los monumentos arqueológicos en el área y se adaptan a la geomorfología de la zona. Fue parte de una política estatal de control y conexión entre los Andes y la Amazonía. Puede emprender una maravillosa y emocionante caminata a través de un camino de herradura, muchas veces al borde del precipicio, hasta la cima del Huayna Picchu, desde donde se logra una vista de inimaginable belleza y tener la sensación de estar cerca de los dioses que acompañaron a los incas. En el camino podrá observar grutas naturales, cavernas talladas, terrazas y escalinatas muy empinadas que fueron talladas en la roca por los antiguos incas. Es frecuente que durante la subida los viajeros sientan el mal de altura. Es uno de los lugares con mayor diversidad del Perú. En él se encuentran 24 ecosistemas entre andinos y amazónicos. Machu Picchu representa una obra maestra de arte, arquitectura e ingeniería, en perfecta armonía con la naturaleza, y resulta el legado más importante de la civilización inca a la humanidad. Si les gustó el video, apóyenme con un like y suscríbanse. Cada semana estaré subiendo un nuevo video. ¡Saludos! Hola amigos, mi nombre es Yersiño, soy guía, trabajo aquí en Machu Picchu, una de las nuevas maravillas del mundo moderno. ¿Quieres saber cómo se realiza una visita con guía aquí en Machu Picchu? Acompáñeme y visitemos uno de los lugares más espectaculares del mundo. Lo primero que debemos saber es de que la visita a Machu Picchu está obligatoria con un guía de turismo. Esto ayuda a que la experiencia del turista sea mucho más placentera. Y los guías estamos encargados de preservar el centro ecológico, así como la integridad de todos los turistas que nos visitan. El servicio de aquí en Machu Picchu incluye el recojo en la estación de tren donde ustedes llegaron desde la ciudad del Cusco. Ahí es muy fácil reconocer a la persona que los esperará. Estará identificado con una bandera o una identificación de la agencia de viajes. Luego abordaremos el bus que nos llevará directamente hasta la yacta Inca de Machu Picchu, donde nos encontraremos con nuestro guía respectivo. En la puerta de Machu Picchu nos agrupamos con nuestro guía. Una vez reunidos con nuestro grupo en la puerta de Machu Picchu, damos las respectivas explicaciones e indicaciones de la nueva reglamentación para visitar Machu Picchu y luego todos juntos ingresamos a disfrutarla. Para poder iniciar nuestra visita, tenemos que ascender ahora unos 15-20 minutos hasta la parte más alta, el lugar denominado la Casa del Vigilante. Ahí vamos a tomar las fotos panorámicas, la foto clásica postal de Machu Picchu. Un guía de turismo no puede ingresar a Machu Picchu con más de 15 personas por grupo. Luego iniciar el recorrido por los lugares más importantes. El primer tramo viene a ser la subida hacia la Casa del Vigilante, 15-20 minutos para tomar las fotos espectaculares. Esta es la zona más alta de todo el centro ecológico, donde los turistas se toman la foto clásica postal. Aquí daremos un tiempo determinado para poder disfrutar de las fotos y luego continuar nuestro circuito. Ya estamos en la Casa del Vigilante. Este es el lugar para poder tomar las fotos clásicas postales. Ahora les voy a dar unos minutos de tiempo libre para que puedan disfrutar de este paisaje.
Una vez terminadas las fotos clásicas postales, comienza el recorrido por la ciudad, la Llacta Inca de Machu Picchu. Existen dos rutas alternas para poder disfrutar un poco más, la Puerta del Sol y el Puente Inca. Eso lo hacen de forma individual, excepto que contraten un guía privado. Mientras se avanza en el circuito, nunca se puede retroceder, es una sola vía. Por eso la visita es pausada, disfrutando de las fotografías y resolviendo las dudas que tenga el turista. En el circuito se visitan los lugares más importantes de esta ciudad. El Templo del Sol, el Templo Principal, el Templo de las Tres Ventanas, el Intihuatana, la Roca Sagrada. En su momento, esta ciudad fue un centro administrativo, religioso, astronómico, con todas las funciones. Entendamos que en la concepción andina los incas rendían culto a lo que es naturaleza. Por eso hicieron una mesa ceremonial donde se debió realizar rituales, ofrendas, principalmente para las deidades naturales que tenían en su momento. Las piedras fueron encajadas unas a otras solo bajo la técnica del machimbrado. En este caso viene a ser la pieza que de arriba y la pieza de abajo en cóncavo y en convexo, y de esta manera poder resistir mejor los movimientos telúricos. Por supuesto que el paso del tiempo tuvo su fruto, y aquí tenemos una parte de la fractura de la construcción. El paso del tiempo, raíces de los árboles, filtración de agua y algunos movimientos telúricos hicieron parte del daño a la construcción de Machu Picchu. Dentro de la Llacta de Machu Picchu tenemos el ingreso para dos montañas, Montaña Machu Picchu, Montaña Huayna Picchu. Hay que reservar el ticket con tiempo anticipado, meses anticipado. La visita a estas montañas con guía es opcional. Si quieres hacerlo con un guía, lo contratas de forma privada. Alrededor de Machu Picchu tenemos muchas construcciones. La que sí podríamos resaltar frente a todas es el Intihuatana, o el lugar denominado reloj solar. El Intihuatana es un lugar muy misterioso. Muchas personas acreditan que es un lugar para tomar energía. Es el lugar más energético de toda esta ciudad. Estamos en el lugar denominado Intihuatana. Estamos en el punto más alto donde se ubica el reloj solar. El reloj solar viene a ser principalmente el lugar donde se hizo la observación del movimiento del Sol en su tránsito en el cielo. Por supuesto que tuvo una función astronómica y a la vez religiosa. Intihuatana es el único lugar que tenemos en todos los centros arqueológicos. Lamentablemente cuando llegó la colonización se dañaron algunos lugares por extirpación de idolatrías. Y de esta manera aquí, al no haber destruido nada, es la única intacta y original. La visita de guía en Machu Picchu se puede realizar en diferentes idiomas. Definitivamente los más solicitados son español, castellano o el inglés. Pero si deseas en algún idioma alternativo, tienes que contratar un guía privado. El servicio de guía privado o compartido nos realiza el mismo circuito. Hay lugares opcionales que también se llega, como son el Templo del Cóndor, las fuentes de agua, la zona industrial, que son visitas dentro del parque que ya son complementarias. El lugar que nos encontramos en este momento se llama la Roca Sagrada, y esta roca fue labrada, trabajada con la forma de una montaña que está en la parte posterior. Los incas, así como todas las culturas, dentro de su cosmovisión tenían deidades, y una de ellas era la Pachamama, la Madre Tierra. Aquí en Machu Picchu, aparte de ver templos, construcciones y toda la maravilla que tenemos, tendremos la oportunidad de ver un paisaje espectacular. Flora, fauna, dentro de los que vamos a mencionar, por ejemplo, el oso de anteojos, venados, lagartijas, y principalmente en la fauna representativa aquí tenemos la llama, flores como las orquídeas y algunas otras plantas diversas que tenemos. Según turistas que han visitado anteriormente Machu Picchu, indican que este lugar es muy mágico y misterioso y se van revitalizados de vida, y exactamente eso es, un lugar muy energético. Al final de la visita con un guía en Machu Picchu tendremos una idea cabal de lo que fue o por qué se construyó Machu Picchu en este lugar. Aparte, el guía al momento de salir podrá registrar que todos los turistas hayan recorrido la ciudad y que estemos sin ninguna complicación para nuestro retorno. Bueno amigos, es momento de despedirnos. Ya saben que la mejor opción de disfrutar esta maravilla es con un guía turístico.
No se olviden que los espero. Hasta la próxima. ¡Chao!